días a todos y a todas. ¿Sí se escucha bien, verdad? Bueno, pues les queremos dar las gracias. El diputado, bueno, primero yo más bien darle las gracias al diputado Fernando Belauzarán del PRD por acompañarme a esta conferencia de prensa. Muchas gracias, Fer, muy bienvenido al Senado de la República, y muchas gracias a ustedes, compañeros de los medios, por atender esta conferencia. El objetivo es poderles compartir cuál es la posición de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. El senador Alejandro Encinas no nos va a poder acompañar, sin embargo, pues también me pidió compartir esta posición, y los diputados del PAN tampoco pudieron venir hoy, por ser lunes es un día complicado. Pero bueno, es un posicionamiento conjunto de los grupos parlamentarios del PRD y del PAN, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y con respecto a la reforma que está pendiente de transparencia, la que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestro sistema de acceso a la información pública en el país, el fortalecimiento del IFAI. En fin, todos conocemos ya esta reforma que nos devolvió la Cámara de Diputados hace, pues, no sé, no me acuerdo, unos 2 meses, una cosa así. Ajá, exactamente, nos devolvió la Cámara de Diputados con cambios la minuta que salió de Cámara de Senadores, y como todos ustedes saben, pues son 2 cambios los que hicieron de fondo, digamos, los que hicieron los diputados a la reforma. El primero tiene que ver con eliminar al Banco de México la posibilidad de controvertir las resoluciones del IFAI ante la Corte, y le dan un recurso de revisión al consejero jurídico de la Presidencia para que pueda pedir la revisión de resoluciones sobre acceso a la información pública que emita el IFAI por cuestiones de seguridad nacional. Y el otro fue un cambio a uno de los transitorios que establecía que los comisionados actuales, podrían quedarse en su cargo hasta que concluyera el término por el que fueron electos, y lo cambiaron para que se renueve todo el órgano de gobierno del IFAI y puedan competir nuevamente los comisionados actuales. Entonces, ese es los términos de la minuta. Sin embargo, en el camino, pues ha habido una petición del Banco de México, como todos ustedes ya saben, de que también a ellos se les faculte para poder interponer un recurso de revisión ante la Corte para los mismos casos. Entonces, bueno, la semana pasada nosotros, después de que no se llevaron a cabo las sesiones de comisiones, enviamos por escrito a los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales, anticorrupción y participación ciudadana, a la presidenta de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, una propuesta por escrito que queremos compartir con ustedes, en donde manifestamos ya oficialmente que no estamos de acuerdo en darle al Banco de México esta petición que ha hecho de manera informal en reuniones con grupos parlamentarios y a través de sus enlaces a los senadores. No estamos de acuerdo en que el Banco de México pueda también interponer un recurso de revisión ante la Corte contra resoluciones del IFAI. ¿Por qué? Porque consideramos que el derecho de acceso a la información pública, como se discutió ampliamente en la primera parte de construcción de la reforma, pues tiene que ser un derecho que se rija bajo el principio de máxima publicidad, que las resoluciones del IFAI sean inatacables, y en el momento en que tú estás poniendo un recurso extraordinario ya al presidente, no solo al consejero jurídico de la Presidencia, sino ahora también a un órgano autónomo como es el Banco de México, realmente estás haciendo que pues, no son inatacables, o son inatacables o no lo son. Entonces no podemos empezar a poner una lista de excepciones al derecho de acceso a la información pública. Queremos decir entonces, sin embargo, que compartimos las preocupaciones del Banco de México sobre información sensible. Se los hemos dicho ya reiteradamente. Estamos de acuerdo en que hay información sobre la estabilidad financiera, sobre la estabilidad económica del país que no puede ser pública, y que esa estará debidamente reservada o garantizada que no sea pública en la ley general
de acceso a la información pública como hoy está protegida en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública. Entonces, ese es el compromiso, sacar adelante las preocupaciones del Banco de México en la ley. No queremos seguir haciéndole boquetes al derecho de acceso a la información pública en contra de la ciudadanía, porque ese es un derecho de los ciudadanos, es un derecho a saber sobre las decisiones que se toman en el poder o en el ejercicio del poder, y estar poniéndole excepciones a la inacatabilidad pues va en detrimento de los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que entender todos, principalmente el Banco de México, los demás senadores, y decir también que no es nuestra intención retrasar ni detener la reforma de transparencia. El PAN y el PRD somos los primeros interesados en que esta reforma salga. Nos urge mucho porque creemos, o es urgente porque de cara a las reformas tan importantes que estamos discutiendo, con la recién reforma hacendaria, que le va a dar más dinero al gobierno, que ustedes lo vieron, que se van a transferir como cada año miles de millones de pesos a los estados y los municipios, de cara a la reforma energética, que también generará en teoría muchos más recursos al gobierno. Entonces nos urge como país, como ciudadanos, tener esta reforma de transparencia, porque será una herramienta que permita combatir de manera más eficaz la corrupción. No la estamos deteniendo. Ya ahorita el diputado Belauzarán, que ya me alargué mucho, perdóname Fer, nos va también compartir un punto de vista jurídico sobre el asunto. Entonces, los mensajes son dos. No nos interesa detener la reforma, queremos que ya salga, estamos listos para poder dictaminar la minuta que nos enviaron los diputados con los cambios. Ya aceptamos que el consejero jurídico tenga el recurso de revisión y que los comisionados puedan competir para ser electos en un proceso abierto como cualquier otro ciudadano que esté interesado. Ya no estábamos de acuerdo en eso, ya hicimos un esfuerzo de decir, ok, vamos adelante con eso, precisamente porque queremos que salga adelante la reforma. Pero ponerle una excepción, un privilegio al Banco de México, nos parece que va en detrimento de los ciudadanos. Y el tercer mensaje sería reiterarlo: estamos en la mejor disposición de salvaguardar la información sensible que le preocupa al Banco de México y a cualquier otro organismo autónomo en la ley general. Sí. Gracias. Agradezco mucho a la senadora Laura Rojas su invitación. Reconozco a la senadora como una demócrata y por eso es fácil ponernos de acuerdo y es fácil coincidir en este y en otros temas. Además, también reconozco que la senadora Laura Rojas es de las personas legisladores que más han empujado a favor de la transparencia, la rendición de cuentas en el país, y por lo tanto pues me siento honrado a hacer equipo en esta lucha necesaria. Quisiera hacer varias consideraciones. Una de ellas es que, al margen de que en esto quizás sí tengamos, o más bien estoy seguro que sí tengamos quizás algunas posiciones divergentes sobre la reforma hacendaria, es obvio que el gobierno ha recaudado más y es obvio que hay algo pendiente para que eso sea, para que se haga de manera correcta. Se tiene que avanzar en transparencia, en rendición de cuentas, en eficacia en el gasto y en combate a la corrupción. En esas cuatro cosas se tiene que avanzar para que lo que se haya logrado pues esté bien utilizado. Y sin embargo es preocupante que tanto la Comisión de Anticorrupción esté detenida, no esté avanzando, y es claro el obstáculo que ha puesto ahí el PRI a que salga la Comisión Anticorrupción, también aquí en el Senado, como el retraso en ya la conformación de este órgano autónomo, el IFAI, que es una reforma que ha sido aplaudida por todos los sectores de la sociedad, por muchos intelectuales, académicos, gente, y sin embargo sigue atorada. Y yo, en este sentido, creo que la solución de esto es, primero es llamar a la urgencia. Esto tiene que salir ya, lo necesita el país ya este órgano autónomo de avance, no puede ser que esté detenido. La solución, me parece, es aplicar correctamente la Constitución. En el artículo 72 de la Constitución dice claramente que la Cámara de Origen únicamente puede definirse en torno a lo modificado por la
por la Cámara Revisora, que fue en este caso la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el meter un elemento adicional, que es la posibilidad de que haga recurso de revisión el Banco de México, no está o no debería estar a discusión. Solamente el Senado tiene que aceptar o rechazar las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados y no meter un elemento adicional que, en mi opinión, viola claramente el artículo 72 constitucional. En ese sentido, el Senado tendría que decir si acepta que el consejero jurídico de la presidencia pueda establecer recursos de revisión en el caso de que haya, de que se considere que hay violaciones a la seguridad nacional o afectaciones a la seguridad nacional. En ningún otro caso. Y meterlo al Banco de México me parece que es una actitud dilatoria. Me parece que es una forma, es un estratagema del PRI para bloquear la reforma en el IFAI. Y eso me parece, insisto, muy preocupante, porque si hay una demanda ciudadana y social, más ahora que hay mayores impuestos, es porque haya transparencia, rendición de cuentas, eficacia en el gasto y combate a la corrupción. Y todo eso está detenido también si esto se detiene con este pretexto, que no niego, como bien lo dice la senadora Laura Rojas, que hay preocupaciones legítimas del Banco de México, pero esas preocupaciones legítimas se pueden fácilmente resolver y atajar incluso resolver, por supuesto, a satisfacción del Banco de México en la ley secundaria, en la Ley General de Acceso a la Información que bien adelantó la senadora Rojas. En ese sentido, yo diría que el Banco de México ve moros con tranchetes. Ve moros con tranchetes por varias razones. La primera, porque los consejeros del IFAI, por supuesto que van a ser gente responsable, inteligente, con sentido común, y para que llegue a ese punto, los consejeros del IFAI habrían tenido que solicitar que se haga pública dicha información. Y no creo que los consejeros del IFAI vayan a propiciar que se dé una información contraria al interés, a la seguridad nacional. Pero además, si ese fuera el caso, el Banco de México tiene la salvaguarda de poder hablar con el consejero jurídico de la presidencia y convencerlos de que la decisión del IFAI es incorrecta, pone en riesgo la seguridad nacional y por lo tanto convencer al consejero jurídico de que haga la revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y tercero, vemos con tranchete porque la solución es establecer claramente cuál es la información reservada en la ley general y por supuesto que este IFAI autónomo que va a tener, que ahora se mejora y que mejora su calidad y capacidad, por supuesto que tendrá que cumplir con esta ley general. Porque recordemos, no es que el Banco de México tenga que dar forzosamente lo que el ciudadano le pida, solo lo que le pida y sea efectivamente información pública y la pueda dar. Y si el IFAI considera que eso, y si el Banco de México considera que eso no es así, el IFAI decidiría en definitiva y tendría derecho de audiencia con el IFAI para dar sus razones. Y solo en ese caso, y que el IFAI insistiera en que efectivamente el ciudadano tiene razón y tiene que dar esa información, el Banco de México todavía podría ir con el consejero jurídico de la presidencia a convencerlo, si es que efectivamente es una información sensible, pero insisto, en la ley secundaria vamos a poner las restricciones necesarias para que las preocupaciones legítimas del Banco de México estén. Por lo tanto, no hay ninguna razón para retrasar más esto. Estas modificaciones fueron a principios de septiembre, ya llevamos más de 2 meses. No es posible que México siga sin Comisión Anticorrupción y siga sin el IFAI que hicimos. Parece ser que solo fue un poco para complacer a los sectores sociales y académicos y la opinión pública que han demandado transparencia, pero luego buscan cualquier pretexto para atorar la reforma. No hay ninguna razón para que se detenga más esto. Yo hago un llamado para que esto se resuelva ya. Es más, hago una exigencia para que esto se resuelva ya y que se nombren a los comisionados de este IFAI en este año, para que no tarde más
el tener ya este IFAI autónomo y fuerte como lo requiere la sociedad mexicana. Hay una demanda social fuerte, intensa, para que haya mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mayor eficacia en el gasto y un combate efectivo a la corrupción. La transparencia es parte fundamental de estas legítimas demandas sociales. Entonces, que no se detenga más esto. Hago un llamado al Senado para que le demos seriedad y si hay algunos puntos que afinar, lo hagamos en la ley secundaria. Eso me parece actuar con responsabilidad y con sentido de lo que el país requiere. Una vez más, mi agradecimiento a la senadora Laura Rojas. Coincidimos en este y en otros muchos temas porque, como lo dije, la senadora Laura Rojas es una demócrata. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, buenas tardes. Senadora, la semana pasada aquí en comisiones se detuvo este proceso precisamente por la reserva que presentó el PAN. Yo quisiera preguntarle, hasta este momento ya hay un acuerdo, ¿cuál ha sido la postura de las otras bancadas ante esta nueva redacción? Y si en un momento dado, como dice el diputado Belauzarán, si esto retrasa más el proceso legislativo, si no estarían ustedes en esa disposición de allanarse o rechazar los cambios que hizo la Cámara de Diputados sencillamente, ¿no? Gracias. Gracias, Ricardo. Nosotros la semana pasada llegamos a las comisiones con toda la intención de votar ese día la reforma. Y como lo marca el proceso legislativo, pues no estábamos de acuerdo con un punto del dictamen que nos habían enviado por parte de la comisión dictaminadora, que es la de puntos constitucionales, y como lo marca el proceso legislativo, íbamos ahí a presentar nuestra reserva en ese artículo, y bueno, los presidentes, no hubo quórum, se dijo que no había quórum, entonces se tuvo que posponer la reunión para otro momento. Sin embargo, lo que está deteniendo la aprobación de la reforma no es precisamente la petición del Banco de México de incluir un punto, de incluirse a ellos con el recurso extraordinario que no viene en la minuta de la Cámara de Diputados. Nosotros hace ya varias semanas que dijimos, tanto el PRD aquí en el Senado como el PAN, que estábamos dispuestos a aprobar la minuta de la Cámara de Diputados como se nos envió. Entonces hay que decirlo claramente, lo que está retrasando la aprobación de la reforma es la insistencia del Banco de México en que se le incluya con el recurso de revisión. Entonces, en primer lugar, como ya lo dijo el diputado Belauzarán, nuestro llamado es allá a votar, a que se nos convoque en esta misma semana para poder definir en las comisiones pues la propuesta, o sea, por supuesto que se puede discutir como cualquier cosa en el Congreso, pero ya que nos convoquen y ahí con votos, bueno, pues y con argumentos veremos qué es lo que queda. Y sí creo que vale mucho la pena subrayar lo que ha mencionado el diputado Belauzarán, o sea, en términos del proceso legislativo no podríamos incluir en sentido estricto una cosa nueva al dictamen, perdón, a la minuta de Cámara de Diputados, porque además esa redacción que pide el Banco de México ni siquiera estuvo nunca en ninguna iniciativa, ¿no? O sea, está saliendo ahorita como una petición en el camino, en el viaje, y eso es lo que está deteniendo la reforma de transparencia, que, como ya se ha comentado, hace muchísima falta, porque además no es que ya con la aprobación de la reforma constitucional vayamos a tener el IFAI funcionando como está planteado. Hay que hacer todavía 3 leyes generales y aprobar 3 leyes generales, lo cual nos va a llevar también pues un rato de trabajo, hay que presentarlas y hay que dictaminarlas y en fin, ¿no? Todo lo que ustedes ya conocen de tiempo que conlleva el proceso legislativo. No nos han convocado, yo espero que nos convoquen y es la petición que nos convoquen esta misma semana. ¿Qué tal? Buenas tardes, legisladores. Me gustaría saber de ambos cuál es el peor escenario que ustedes vislumbran en esta acción, viendo que evidentemente el asunto es político, el retraso tiene que ver con asuntos políticos más que técnicos,
¿qué sería lo peor? O si ustedes ven que esta discusión se pasaría al siguiente periodo, es decir, al siguiente año, o todavía hay tiempo de salvarlo. Mira, la exigencia es muy clara, es al Partido Revolucionario Institucional para que deje de obstaculizar la aprobación de esta necesaria reforma para el país. Necesitamos este IFAI autónomo y quien lo está obstaculizando es el PRI. Lo demás es los pretextos que utilice, que insisto, las preocupaciones son legítimas, sí, pero se pueden resolver perfectamente sin retrasar la aprobación de esta. Y, por supuesto, el peor escenario es que esto se siga retrasando y que se lleve a las calendas, como está pasando también con la Comisión Anticorrupción, también en gran medida por obstaculización del PRI, ¿no? Que, por cierto, fueron promesas de campaña de Peña Nieto, ¿no? Entonces, no le estamos pidiendo otra cosa que cumpla lo que se comprometió en campaña y que ya no lo retrase más. Ellos son los que están poniendo las piedras en el camino, ¿no? Bueno, yo sí quiero decir que desde mi punto de vista es más el Banco de México que más que el PRI. Sí lo quiero decir, aunque el Banco de México no tiene votos. No, por eso, o sea, pero es realmente quien ha estado retrasando esto es el Banco de México, claro, con apoyo del PRI, pero sí me parecería importante hacer la diferenciación porque ellos han sido los que han estado de manera muy insistente y haciendo mucha presión para que se les incluya, pues eso, como se ha dicho, se les dé un recurso extraordinario, un privilegio que no tendría ningún otro órgano autónomo, solamente ellos, y cualquier otro órgano autónomo también tendría justificación para venir a decir que lo que ellos hacen es lo más importante para el país y que entonces se pone en riesgo muchas cosas y que tendrían derecho a pedir el recurso de revisión. Y la verdad es que no es así. O sea, las resoluciones del IFAI deben de ser inacatables como ya se estableció, y ya bastante hemos cedido con otorgarle al consejero jurídico de la presidencia este recurso de revisión. Muchas gracias a todos.